funcionaré bien con la familia y funcionaré bien en el cuerpo de Cristo, porque el que nos dirige es la cabeza. Y el que me dirige como Señor de mi vida me va a dirigir para que mi hogar, mi casa, mi familia sea bendecido, y de igual manera sea bendecido a aquellos a quienes estoy ejerciendo una función de liderazgo. Por lo tanto, Dios number one. Pero el hecho de que Dios sea number one no significa que voy a descuidar ni la familia ni la iglesia. Porque aquí le dicen, no, yo solamente obedezco a Dios. El que obedece a Dios, obedece y funciona en el cuerpo de Cristo. Y se sabe someter. Y sabemos someternos los unos, ¿cómo? Los unos a los otros. Entonces, Dios ha repartido ministerios con el fin de que la iglesia sea edificada, y ha escogido líderes que llevan estos títulos de pastores, de evangelistas, de maestros, de profetas, de apóstoles en el pasado, patriarcas, sacerdotes, diáconos, diaconisas, y a lo que sirvan en lo que sea dentro de la obra del Señor. ¿Qué sucede? Que ese servicio que da cada cual debe de ser con excelencia. Ningún líder no puede funcionar pensando, lo hago porque no tengo otra cosa que hacer. Funcione porque me pusieron ahí. No, ahí no te pusieron. Se supone que fue Dios el que te ubicó allí. No fue el hombre, fue Dios. Eso es condición propia. Entonces, uno aprende a servir con excelencia porque entiende que lo llamó Dios, porque hay una experiencia, hay unas convicciones personales, gloria a Dios, que me capacitan y me motivan para funcionar en ese liderazgo y lograr ejecutarlo con esa excelencia que Dios espera de cada uno de nosotros en nuestras funciones. Hay varios principios fundamentales de un líder de excelencia. Todo comienza con una visión y una misión. Usted no puede ejecutar una misión si no ha entendido la visión. Si usted no ha entendido cuál es su liderazgo, entonces esa visión que viene de parte de Dios, usted se lanza a cumplir con la misión porque Dios lo llamó. Y cada cual va a vivir su propia experiencia. La de Ezequiel fue única, muy diferente a la de Isaías. Cada uno de nosotros hemos vivido una experiencia particular. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay ninguno acá que haya tenido una experiencia similar al otro. Cada cual ha vivido su propia experiencia. Los apóstoles, cada uno vivió su experiencia. Pablo dijo, a mí se me apareció como a un abortivo. Se me reveló y me ministró y fue llamado apóstol de los gentiles. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, hay una experiencia sobrenatural en la vida de cada líder que lo lleva entonces a ejecutar la función de liderazgo con excelencia. Debe haber visión y misión, entendiéndose que es el resultado de ese llamado. Dentro de la excelencia del liderazgo se necesita, vean conmigo, pasión. Pasión. La pasión viene de dónde? Viene de adentro del corazón, como una manifestación de Dios en nosotros. Dios nos capacita con mucho amor para tener la pasión para funcionar en ese liderazgo. El liderazgo requiere entonces que haya una pasión grande para a quienes estamos sirviendo. Esa pasión es el resultado de Dios en nosotros. Es el resultado de un llamado sobrenatural. Es el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el resultado de la revelación de Dios a través de la palabra, que me anima, que me motiva, que pone un fuego. No fue Jeremías que dijo, hay un fuego dentro de mí que me está quemando y me quema los huesos. Y aunque no quería, tengo que funcionar porque hay un fuego que me motiva, me inquieta. Y el que estaba a punto de dejarlo todo,
es fortalecido porque hay un fuego que lo estaba quemando. Y así sucede con los líderes. Dios se le manifiesta de una manera que puede sentir un fuego similar, un fuego sobrenatural en su vida, donde Dios le va capacitando, porque es un proceso de capacitación, porque ya entendemos que una de las reglas fundamentales del liderazgo es entender con claridad que el líder no nace siendo ¿qué? Líder. Usted se hizo líder en el proceso que Dios lo llevó y le preparó para entonces ubicarlo en el liderazgo. Es más, ninguno de nosotros nos imaginamos que íbamos a estar en un lugar como este sirviéndole a Dios. Ninguno de nosotros nos podríamos imaginar que íbamos a estar ocupando un liderazgo de lo que sea la iglesia, cual sea, maestro, profeta, apóstol, pastor, o algún servidor en la iglesia. Ustedes no se lo imaginaban. Por algún momento dado, dentro de ese llamado, dentro de esa visión, dentro de esa misión, dentro de esa revelación, Dios se te manifestó de manera extraordinaria, que te sentiste con el deseo y el anhelo de poder ejecutar una función en el cuerpo de Cristo y llevar a cabo un liderazgo dentro del proceso de Dios, entendiéndose que hay un tiempo para todo. Además de la pasión, debe haber un compromiso. Estamos comprometidos, no olvidando que el llamado y los dones son irrevocables, según Pablo y Romanos. El llamado y los dones son irrevocables. Para ejecutar un liderazgo efectivo, tiene que haber un llamado, tiene que haber dones para ejecutar un ministerio efectivo. Entonces debe haber un sentido de compromiso. Yo me comprometo. Y decimos, como cuando nos casamos, I do. Hasta que la muerte los separe. Pues en el liderazgo hay un compromiso, porque usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le está sirviendo sí a la iglesia, le está sirviendo sí a la comunidad, le está sirviendo sí a gente, pero por encima de todo le está sirviendo a Dios con un servicio. Entonces, por tal razón debe de haber una pasión grandísima que me lleve a servir con excelencia y un compromiso serio, porque estoy trabajando para el reino de Dios, entendiendo que ese reino es de Dios. Él es el Rey de Reyes y nosotros somos los súbditos que Dios ha puesto aquí en la tierra, en el reinado de Dios, para ejecutar un liderazgo de excelencia. Entonces hay que entrar en ese proceso de la visión, de la misión, del llamado, de la pasión, del compromiso, de ejecutar lo que ejecuten en el cuerpo de Cristo. Unos de una forma, otros de otra, pero todos los complementamos los unos a los otros. Dígale que está a tu lado, yo necesito de ti. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Usted no puede funcionar solo. Santo. ¿Cuántos adoran a Dios? No podemos trabajar solo. Los ministerios no pueden trabajar solo. Esposa, usted no puede trabajar sola. Necesita el esposo y los hijos para el bienestar de su hogar. Y sobre todo necesitamos a Dios, porque Él fue muy claro: sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, si no lo tenemos a Él como centro de nuestro liderazgo, no tenemos nada. Podemos tener conocimiento, capacidades, habilidades, pero si no está Dios no hay nada, no funciona, no sirve. Por eso es que ha habido tantos fracasos en tantos liderazgos, tanto en el ámbito social, político, corporativo, eclesiástico, porque a veces hay el adiestramiento y el entrenamiento, pero no está Dios allí. Y hay que buscar que esté Dios allí. Y mientras esté Dios, Dios va a estar adiestrando nuestras vidas. Él te adiestra, Él te capacita.
Él te encamina, Él te dirige, Él te revela de manera tal que tú vas a ir desarrollando ese liderazgo con excelencia para la gloria y honra del Señor. El buen líder se compromete con Dios primeramente, pero honrando su casa y luego honrando a Dios con su ministerio. Mantiene una postura de integridad. Debe ser íntegro en todo. Tiene que ser íntegro en todo lo que ejecute dentro del ministerio, dentro de su liderazgo, porque está ministrando para la gloria de Dios. Y a quien vamos a darle cuenta no es aquí en la reunión anual en el mes de mayo, es a Dios que nos llamó y nos ubicó en esas posiciones. Esto significa que cada líder debe de tomar el liderazgo con seriedad. Y no debe de escucharse por ahí, no, a mí me pusieron ahí, no, a ti no te pusieron ahí. Se sobreentiende que fue Dios el que te puso ahí. Y si Dios no te puso ahí, something's wrong con ese liderazgo. Gloria al Señor. Claro, hay una asamblea, claro, la iglesia recomienda, el cuerpo de oficiales recomienda o hace nombramientos, pero se sobreentiende que la persona anhela funcionar en lo que pretende creer y entiende que puede hacer para la gloria y honra del Señor, que lo va a hacer con una visión clara y definida de lo que quiere, que va a cumplir con esa visión, que va a tener y va a mantener esa pasión encendida. Hay gente que en el caminar del liderazgo se le apagó la pasión. Se le acabó el fuego del amor. Porque hermano, sin el amor de Dios no podemos hacer nada. Si no hay amor, no va a haber pasión. En pro de la obra, en pro del liderazgo, mucho menos va a haber compromiso. Y se pierde la integridad, porque si se falla la pasión y el compromiso, ya no hay integridad. La integridad requiere que seamos completos. ¿Cuántos estamos aquí completos en Cristo? Amén. En Cristo estamos completos. Gloria a Dios. Y el hecho de estar en Cristo nos capacita para entonces ser íntegros en todo lo que ejecutamos dentro de la función de ese liderazgo. C, E, A, visión, misión y llamado, D, pasión, C, compromiso, D, integridad, C, madurez espiritual. Para llegar a X nivel de madurez espiritual hay que entrar por el proceso. Hay un llamado, hay un tiempo y hay un tiempo largo que esperar. No me malentienda, pero usted no nació hablando. Usted no nació comiéndose un bistec. Usted nació gritando que le dieran leche. Y hubo un proceso de desarrollo y de crecimiento que tomó años. El niño viene a hablar normalmente ya casi a los 3 años. Y viene a dar los primeros pasos, 4 años, 3 y medio, 4 años. Y antes de dar el paso, gatea. Cuando se siente en confianza, va, dice, oh, qué experiencia poderosa esta. Estoy haciendo. Voy en el espíritu. El que comienza a gatear en el espíritu ya está casi preparándose para ahora caminar y andar en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ya no gatea, ahora comienza a caminar en el espíritu. En ese proceso, el niño que gatea y comienza a dar los primeros pasos, comienza a caerse de vez en cuando, ¿verdad que sí? Y se da contra la mesa, se da contra la silla, le pasan un sinnúmero de cosas. En el proceso va a haber dolor. Sí. En el proceso de liderazgo va a haber dolor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en ese proceso de desarrollo natural y humano hay dolor. Y en el proceso de liderazgo va a haber
dolor. Y esa madre que dio a luz a ese niño sufrió dolor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y Cristo sufrió dolor por nosotros. Y en el cuerpo de Cristo y en el liderazgo que usted ejecute va a sufrir dolor. Los apóstoles, los profetas, los patriarcas, la iglesia primitiva, quien usted quiera mencionar, todos atravesaron por un proceso de dolor y un proceso de crecimiento y un proceso de madurez. Claro, estamos hablando y enfocándonos más en la madurez espiritual, porque hay una madurez física, hay una madurez intelectual, hay una madurez de edad, pero también hay una madurez espiritual que viene como resultado de su intimidad con Dios, viene como resultado del tiempo que lleva sirviendo a Dios, viene como resultado del conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, viene como resultado de las múltiples experiencias que se adquieren en el transcurso de la vida. Y usted va a ir madurando, ¿qué? Poco a poco en ese proceso. Hay un tiempo. Toma tiempo. Moisés tuvo, y no se me desanime nadie, tuvo en una escuela de 80 años para luego ejecutar el ministerio de 40 y 27. Dios lo lleva 40 años en el palacio. Conoce las artes de los egipcios, se educa y se instruye, pero de aquí Dios lo baja y lo lleva al desierto, y lo tiene 40 años en el desierto, porque Dios lo iba a llamar a tratar con el faraón, y Dios lo iba a llevar por el desierto por 40 años con todo un pueblo. Entonces, antes de Dios atravesarlo por ese liderazgo práctico, Dios lo lleva al palacio para que conozca bien la mentalidad de los faraones y de los egipcios, y se educa y tiene todos los conocimientos, la ciencia y el arte, y inclusive el lenguaje. Y luego lo tienen 40 años en el desierto, y de allí, aunque tenía toda la experiencia de las escuelas egipcias, le es necesario una manifestación sobrenatural en el desierto para que lo motivara a regresar. Y cuando regresa, va con unas cartas y con unas credenciales únicas. ¿Y en el nombre de quién voy? Dile que va en el nombre del yo soy. El yo soy es incuestionable. El yo soy es Dios, Jehová Dios el Todopoderoso. El yo soy es el que dijo, yo soy el que soy, y fuera de mí no hay quien salve. En el nombre del yo soy. No iba en el nombre de la CIA ni de ninguna agencia secreta, iba en el nombre del Creador del universo y comenzó a ejecutar su ministerio, porque Dios lo llamó con una manifestación sobrenatural. Por lo tanto, hay que procurar una madurez espiritual. En esa madurez espiritual, hermano, le va a tomar años. A veces creemos que aprendimos a decir amén y ya puedo predicar. A veces aprendimos a mitad Juan 3:16. No, yo soy evangelista, porque de tal manera amó Dios al mundo. No. Conlleva tiempo, proceso, desarrollo, para entonces lograr ciertos niveles de madurez espiritual. Y permítame decirle, todos aquí tenemos distintos niveles de espiritualidad. Unos están a 30, otros están a 60, y otros se creen que están a 100. De un aplauso al Señor. 100. Procure no estar debajo del 30. Proceso de madurez espiritual. Y todos tenemos distintos niveles de madurez espiritual
Pero no importando cuál sea su nivel espiritual le capacitará para honrar a Dios en su nivel y procurar ir creciendo, sin menospreciar el que es menos espiritual y sin despreciar el que es más espiritual. Porque a veces condenamos al que es menos espiritual. Eso me hace entender que no hay madurez espiritual. Y entonces el que es un poquito más espiritual ve que hay otro más espiritual, ay, ese se cree que es espiritual. Eso me hace entender que no hay madurez espiritual. También. Pero a veces así es como el hombre reacciona. Condenamos al que es menos espiritual y condenamos al que entendemos que es más espiritual que uno. Entonces nos molesta. No debería molestar, debe darle la gloria a Dios y procurar ir creciendo en ese proceso de madurez espiritual para la gloria del Señor. Como le dije, la madurez es todo un proceso de vida. Cuando hablamos de madurez, no nos limitamos a edad, pero tiene que ver con edad. Tiene que ver con las experiencias de la vida, tanto en el ámbito secular, intelectual como espiritual. Porque usted no puede ser una bola de espíritu o de espiritualidad sin tener intelecto. Tiene que haber una combinación de intelectualidad, pero también de espiritualidad. Hay gente tan espirituales que ignoran y rechazan la intelectualidad, pero usted aprendió a hablar, ¿sí o no? Porque se educó y aprendimos el abecedario porque se nos enseñó y aprendimos a leer y a escribir, porque para usted lograr un crecimiento y una madurez espiritual, usted tiene que aprender a leer. Tiene que aprender a ser disciplinado, escudriñando la Biblia y preparándose para servir en la obra del Señor. Por lo tanto, se requiere experiencia de vida, tanto en años como en tiempo, tanto en el ámbito intelectual, secular, como en el ámbito espiritual y eclesiástico. Debe de haber, por supuesto, una vida espiritual. Debe haber un tiempo de servicio donde se sirve a los demás. Debe de haber, sin lugar a duda, relación con Dios, entendiéndose que en ese proceso de relación con Dios estamos siendo discipulados por Dios y discipulados por los maestros de una iglesia. Debe haber una vida de consagración, y son estos puntos y otros lo que hace que nosotros vayamos madurando poco a poco en el liderazgo de excelencia, entendiéndose entonces que estoy sirviendo a Dios en mi liderazgo para la gloria de Él. Lo hago con excelencia porque estoy procurando cumplir con todo lo que Dios pide de mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Y yo doy gracias a Dios porque aquí hay un liderazgo rumbo a la excelencia. Fíjense como dije, rumbo a la excelencia. Nos falta todavía. Rumbo a la excelencia, y es bueno porque hay quien puede pretender creer que ya llegó a la plenitud cuando no ha comenzado. Pero vamos rumbo a la excelencia. Con todas nuestras debilidades, con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras situaciones como seres humanos, procuramos ser excelentes en lo poco para que entonces Dios te ponga en lo que es, en lo mucho. Es un proceso de tiempo y de orden. Ya no puede llegar al quinto piso sin haber pasado por el primero. Entonces, hay que entender que aunque por ahí hay un evangelio de aceleramiento, por en ese aceleramiento mucha gente está chocando, están teniendo accidentes, porque hay que, dicen, no, es que estamos en un tiempo de aceleramiento. Bueno, sí, estamos en un tiempo de aceleramiento profético, pero dentro de ese aceleramiento hay un orden para que el liderazgo funcione ordenadamente. Hubo un proceso en Moisés, hubo un proceso en los demás líderes históricos de la Biblia, donde Dios los atravesó por ese proceso para que ejecutaran una función dentro de la labor que estaban haciendo. A su nombre. Vaya conmigo a Primera de Reyes,
capítulo 1, versos 32 al 37, y luego capítulo 2, del 1 al 4. Ahí encontramos la historia cuando David proclama rey a Salomón. Fíjese el proceso y el orden. Y el rey David dijo: llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en la mula, y llevarlo a Jehová. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaré trompeta diciendo: vive el rey Salomón. En el proceso, ven las instrucciones. Se llama el profeta, se llama el sacerdote, se da una orden, se siguen las instrucciones, y hay un tiempo donde ya David está terminando su reinado y entiende: terminó mi función como líder, como rey, ahora me corresponde pasar ese liderazgo a mi hijo Salomón por dirección de Dios, por orden de Dios, y hace los preparativos necesarios para que se lleve a cabo tal labor, aunque otro hijo quiso usurpar la posición. Pero cuando Dios tiene un propósito, nadie podrá usurpar su liderazgo. No se preocupe, si Dios lo llamó, nadie le podrá usurpar, quitar o no dar lo que Dios tenga para usted. Escríbalo y apúntelo: lo que Dios haya determinado para usted, Dios lo llevará a cabo para la gloria de Él y para la bendición de su vida. Aleluya. ¿Cuánto le adoran? Amén. No olvidando que usted no podrá permitir que su pasado y su presente vaya a determinar su destino. Lo que pasó, pasó. Lo que está pasando, está pasando. Pero no voy a permitir que estas circunstancias detengan el destino que ya Dios haya determinado para cada uno de nosotros. Usted sabe lo que está viviendo ahora, pero usted no sabe hacia dónde Dios lo va a llevar. Usted sabe hasta dónde Dios nos ha traído, pero Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos aquí. Dios nos ha traído hasta aquí para llevarte al próximo nivel. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Entonces, sea fiel a donde Dios te ha puesto, que Dios te llevará al próximo nivel, no importando el tiempo que pase. No te apures, no nos apuremos. Hay un tiempo determinado por Dios para Dios hacer ¿qué? Las cosas. Capítulo 2, verso 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé que hombre. Ahí no significa que fuese macho mea. Ser hombre en honrar el llamado, ser hombre en honrar el liderazgo, ser hombre en no dejarte intimidar por las circunstancias, porque en el proceso de la ejecución del liderazgo van a haber pruebas, luchas, dificultades, persecuciones, adversidades, batallas, pero nos dice: ser hombre, mantente firme en el que te llamó a servir en la obra, en el liderazgo donde Dios le haya puesto. Porque ningún liderazgo es fácil, pero se le dice a Salomón, David ya a punto de morir, le da las últimas instrucciones. Todo buen líder sabe escuchar las instrucciones de Dios y sabrá escuchar las instrucciones de sus superiores. Desde el principio siempre habrá uno superior a uno. Por ejemplo, nosotros tenemos un líder distrital, tenemos un cuerpo presbiteriano y tenemos un cuerpo de pastores, y estamos sujetos a ese presbiterio y a ese superintendente. Y no importa quién sea el pastor, todos estamos sometidos a ese cuerpo presbiteriano. Y todo ese cuerpo presbiterial está sujeto al superintendente. Por el superintendente no puede ejercer su función a menos que no se sujete a lo que el presbiterio imponga.
Y nosotros decimos amén, porque entendemos que el movimiento, la organización, está siendo dirigido por uno mayor que superintendente, que es el que está sentado en el trono, que es el que dirige la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y de esta manera nos sometemos los unos a los otros, entendiéndose que Dios ahora, en el sentido eclesiástico, Dios es primero. Y en el sentido eclesiástico, después de Dios, que ya hablamos de la familia y el ministerio, pues después de Dios es su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Pues esta. Esta es su iglesia. Esta es su casa. Somos parte del cuerpo de Cristo. Esta iglesia tiene su identidad propia. Somos diferentes a las casi 500 iglesias adicionales de la Fraternidad de Dios en el distrito. Somos totalmente diferentes. Y aquella es diferente a esta. Las de New Haven son diferentes a las de Bridgeport. Las de Bridgeport son diferentes a las de Hartford, etcétera, etcétera. Entonces, cada cual donde Dios lo haya ubicado, ahí donde Dios lo sembró, ahí es llamado a crecer y a desarrollar el liderazgo que Dios le haya dado a cada cual. Yo siempre le he dicho a ustedes por años y años que la casa es ¿qué? Primero. ¿Y por qué no tienen miedo en decir? La casa es primero. ¿O acaso su casa no es primero? Después de Dios, su casa en el sentido familiar es primero. Y luego el ministerio. O acá en el ámbito eclesiástico y de liderazgo, la casa es primero. Y no me malinterprete, la casa es primero que el distrito y es primero que la sección. ¿Aló? ¿Aló? Porque quienes hacemos el distrito somos la iglesia. Quienes hacemos la sección es la iglesia. El distrito y la sección sin la iglesia no funcionan, funciona por la iglesia. Entonces la iglesia tiene que funcionar bien en su casa para que funcione bien en la sección y en el distrito. Pero mi casa es primero. Mi casa es primero que el distrito y es primero que la sección. Y luego de mi casa, pues atiendo la sección y atiendo el distrito. Siguiendo el orden de someternos los unos a nosotros para la gloria y honra del Señor. Le dice David en las instrucciones de Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. En todo lo que haga, está hablando de ejecutar liderazgo, en todo lo que haga y en todo aquello que emprendas. Porque para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tu hijo guardare en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, Dios honra lo que le honra, y si el hombre es capaz de serle fiel a Dios y obedecerle, Dios le honrará. No faltará en el trono líder, no faltará rey, no faltará profeta, no faltará nada de parte de Dios, porque me están honrando, me están sirviendo y haciendo la obra de Dios. Claro, hay otros ejemplos como Josué. Después que Josué terminó su función, entran los jueces a gobernar. Pero Josué siguió las instrucciones de Moisés: no se apartará el libro de la ley. Esfuérzate y sé que valiente. Uno de Josué, todo ese capítulo 1, se le dan instrucciones repetidas veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Tú vas a tomar las riendas y vas a seguir las instrucciones que el siervo Moisés te ha dado. Oiga, y cuando hace Moisés la entrega de la posición, ya terminando para morir, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Josué. Una manifestación sobrenatural.
termina la función de un liderazgo, comienza la función de otro liderazgo y comienza con una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Los líderes de esta iglesia procuremos siempre que jamás falte la unción, la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es indispensable que esté el Espíritu Santo en la vida nuestra. Ahora, en el tiempo moderno en que vivimos, hay muchos términos lingüísticos que se utilizan dentro de la iglesia. Ustedes saben que en la iglesia, pues, hay funciones, hay ministerios, hay directivas que nosotros llamamos como presidentes, como tesoreros y como directivas de diferentes ministerios. El término utilizado eclesiásticamente hablando es ministro. Todo líder que ejecuta una función de la iglesia es un ministro. ¿Aló? Ministro porque ministra lo que le fue revelado con excelencia. Entonces, por ejemplo, claro, es cuestión de lenguaje. En el tiempo moderno usamos más el término corporativo que el término bíblico. Muchos años atrás yo le hablé de que está la iglesia de Dios. Y dentro de la iglesia de Dios, los líderes son conocidos como pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Pero hay términos que se utilizan seculares, eclesiásticos, por ejemplo, el término que yo le mencioné hace tiempo atrás, reverendo, es un término secular. No es un término bíblico y mucho menos teológico. Pero la Iglesia Católica le dio por ponerle a sus ministros reverendos. Y entonces la Iglesia Cristiana copió la terminología, la lingüística, y aparecen los reverendos, y a veces hay muchos reverendos reventados. Porque el término reverendo viene de reverencia, claro que lo utilizamos por ética, porque el Estado lo requiere así, porque el movimiento lo requiere así a los ministros ordenados. Pero el orden bíblico es pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro, diácono o diaconisa. Y el que ministra, pues ministro de lo que sea. Por ejemplo, a nivel de organización eclesiástica, nuestro líder máximo es superintendente. Eso no es un término tampoco.